Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Cuando se le pregunta a un astronauta que ha estado durante un tiempo determinado en el espacio qué es lo que más le llamó la atención de lo que vio sobre la superficie terrestre, la gran mayoría hace mención a una especie de cristal inmenso que se veía sobre la península ibérica, algo que reflejaba la luz solar y que evidentemente es obra del hombre. No se ve, por ejemplo, la Gran Muralla China como muchos piensan, pero este gran espejo sí que es visible. ¿Y qué es este gran espejo? Os preguntaréis. Pues no es más que lo que conocemos en la práctica como el mar de plástico, una superficie de unas 33.000 hectáreas en la provincia de Almería, que en la práctica es el mayor centro de producción agrícola bajo plástico de la Unión Europea. De hecho, es una zona donde tanto tomates, pepinos y demás se producen de forma continuada para abastecer de fruta y verdura fresca al resto del continente. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de un nuevo uso que se le va a dar al humo producido en las fábricas para fertilizar este tipo de explotación. Vais a ver que es algo tremendamente novedoso, que no es un sueño, que es una realidad, que se va a poner en práctica este próximo año y que permitirá un nuevo concepto de ecología, muy alejado de estas ideas que tienen ciertos políticos de reventar embalses, plantas generadoras de electricidad y demás. Esto es un sistema con una tecnología básicamente española que permite que las fábricas no contaminen porque se utiliza ese humo y que los productores agrícolas no utilicen prácticamente ningún fertilizante. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. Mirar, el dióxido de carbono, el CO2, es el principal alimento de las plantas. Debéis imaginar que una superficie de aproximadamente 100 metros cuadrados necesita un cuarto de kilo de CO2, una auténtica barbaridad, por hora para producir pimientos, tomates, lo que queráis. Es decir, es un requerimiento ultra necesario en los invernaderos que os he comentado anteriormente, en toda esta superficie de invernaderos que hay en Almería. ¿Qué es lo que se hacía hasta la fecha para garantizar este aporte de CO2? Pues básicamente lo que se hacía era quemar gas natural que se quemaba junto en instalaciones próximas, apegadas, digamos, a los invernaderos, con dos motivos. El primero, incrementar la concentración de CO2 dentro del invernadero y al mismo tiempo calentar, que el aire sea un poquito más caliente, favoreciendo la distribución del CO2 y al mismo tiempo el mayor crecimiento más rápido de las plantas que ahí se cultivan. Pero claro, esto, como comprenderéis, es un sistema tremendamente caro y de la necesidad pues viene la imaginación. Junto o en las proximidades de estas grandes superficies de cultivo bajo invernadero hay una gran planta de fabricante de cemento. Me estoy refiriendo a la fábrica de Holcim, que está en la zona de Carboneras, muy próximo, como os digo, a esta zona. Estas empresas fabricantes de cemento son uno de los mayores contaminantes de la atmósfera, una de las empresas que más cantidad de CO2 expulsan a la atmósfera, siendo así una de las principales fuentes del dichoso efecto invernadero, de la acumulación de CO2 en niveles altos de la atmósfera. Y claro, uno tiene un problema de exceso de producción de CO2 y otro tiene un problema de necesidad de CO2. Es decir, es un problema complementario. De ahí que se lleve unos 17 años investigando la manera de aprovechar este humo que básicamente es CO2, aparte de otro tipo de sustancias, y al mismo tiempo ahorrarnos el dinero en la producción de estos vegetales. Para que os hagáis una idea, esta planta de Holcim en Carboneras produce anualmente 700.000 toneladas de CO2, un auténtico disparate. Y el proyecto que se va a poner en marcha en el año 2024 permite que esta planta pase a producir 0 toneladas de CO2, es decir, a ser una fábrica
100% verde. Verde, pero verde de verdad. Valga la redundancia. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo se lleva a la práctica? Pues bueno, no voy a entrar en detalles técnicos, pero básicamente consiste en que el humo que produce este tipo de instalación industrial se separe, por un lado, los componentes más tóxicos por una serie de membranas y por otro el CO2. Este CO2 se licúa y se almacena en depósitos que pueden ser de mayor o menor tamaño, de CO2 líquido que es fácilmente aprovechable después en depósitos que se colocan junto a los invernaderos, de la misma manera que están en la actualidad los depósitos de gas natural que, como sabéis, se ha encarecido muchísimo en España, básicamente por decisiones políticas. Pero claro, aquí tenemos el CO2 prácticamente gratis y la necesidad, tanto por parte de la empresa, de descarbonizarse, y de la producción agrícola de carbonizarse, es decir, de consumir más CO2 que necesitan en la práctica. Por lo tanto, si a partir de ahora oís hablar de tomates regados con humo, pues la verdad es que es cierto, van a ser tomates que han utilizado como fertilizante un CO2 procedente de fábricas contaminantes como la cementera Holcim. Y esto, ya os digo, no es un sueño, esto entra en práctica el próximo 2024. Se aprobó el proyecto en el año 2022, se está llevando a la práctica. Esta fábrica de Holcim ya tiene varios clientes que van a utilizar ese tipo de gas y poco a poco se irá expandiendo. Con lo cual, este vídeo intenta ser una reflexión desde el punto de vista de que no tomemos, especialmente me refiero a los políticos, decisiones sin un fundamento científico. La ciencia da muchas soluciones a problemas muy complejos. Con este vídeo simplemente lo que intento es transmitiros la idea de que la ciencia tiene soluciones muy fáciles en muchas ocasiones para problemas terriblemente complejos. No es necesario, como se hace actualmente en España, reventar, explotar literalmente plantas de generación de electricidad por quema de combustibles fósiles. No es necesario, de verdad no es necesario. Se pueden mantener y aprovechar el CO2 que expulsan este tipo de instalaciones para su uso agrícola, porque hay muchísima demanda. Pero claro, el político por lo general se mueve por intereses muy alejados en ciertas ocasiones del interés general de la población. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.